Muy buenas tardes, el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, sigue recorriendo el país. Voy por carretera porque vamos hacia Candelaria Valle, donde hoy a las 4 de la tarde se conmemorará el aniversario del asesinato de dos compañeros muy queridos de la Colombia humana, que fueron asesinados por denunciar la corrupción de ese municipio. Precisamente la Fiscalía General de la Nación abrió investigación presuntamente por corrupción a quien ellos señalaban como uno de los presuntos autores de la corrupción en ese departamento, al exalcalde de Candelaria, John Maro Rodríguez. En fin, seguimos recorriendo el país y hoy Bogotá ha amanecido convulsionada desde ayer. Diferentes protestas en los sectores de Engativá, Suba, Usaquén, protestas de comerciantes y de la gente común y corriente. ¿Por qué? Porque la alcaldesa ha declarado cuarentenas en esas zonas de Bogotá, en las OPZ, y la gente está diciendo, bueno, nos encierran, pero no tenemos con qué comer y no podemos salir a trabajar. Vuelve sobre el tapete la propuesta que estamos haciendo diferentes sectores sobre una renta básica mínima para que la gente pueda vivir, y esa renta básica tiene que ser un salario mínimo mensual aproximadamente. Veamos las siguientes imágenes de lo que está sucediendo en Bogotá en las últimas horas. Queremos trabajar, eso es lo que gritan los comerciantes de este sector de la UPZ Garcés Navas en la localidad de Engativá. Las personas han bloqueado esta vía principal de la localidad con banderas, no dejan pasar los alimentadores y se niegan a una cuarentena focalizada decretada en este sector por el distrito. Bueno, aquí en plena avenida Suba, la entrada de la Campiña, está la protesta, la manifestación, está todo bloqueado. Aquí está la policía, está la autoridad, pero aquí los pequeños manifestantes no están dejando trabajar. Vamos a dejar porque entendemos también la situación de todo el mundo. Necesitamos es que el gobierno vea la situación que estamos los comerciantes. ¿Listo? Estuvimos en una reunión abajo con el rector Daniel, pero no llegamos a ningún acuerdo. Son acuerdos que me va a dar a 3-4 meses. El bloqueo termina disuelto por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios luego de aproximadamente una hora de manifestación en el punto de la avenida Ciudad de Cali. Las personas que estaban apostadas en la intersección se dispersaron por algunas de las calles del sector. Los uniformados de la policía ahora retornan la movilidad sobre la avenida Ciudad de Cali, sobre la calle 139. Y no es la UPZ el señor. Entonces yo le pido mucho por favor a todos los comerciantes que no den...
comerciante que está en este momento ahí. ¡No más cierres! 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 Precisamente el periodista del Tercer Canal, el joven Julián Laprea, se trasladó hasta la localidad de Suba a ver qué estaba pasando allí. Y estas fueron las reacciones y lo que encontró esta mañana en ese sector de la ciudad de Bogotá. Señor alcalde, Clara, ¿qué la llevó a manifestarse el día de hoy? Lo que pasa es que no tuvimos sino 10 días de trabajo, nos habían encerrado 15 días y está bien que congelaron los arriendos, los servicios, pero en ningún momento se ha hablado de eso. Que nos iban a dar unas ayudas, hasta el momento no nos han dado las ayudas. Cumple con todos los requisitos, con todos los papeles al día, que la alcaldesa cumpla con las ayudas realmente que ha prometido, que congelen los arriendos, los servicios. Entonces, ahorita están habilitando que los niños sí pueden ir al colegio, mas no el comercio lo podemos abrir, donde realmente no hay garantías en un colegio distrital, porque no hay papel, no hay jabón. ¿Cómo los van a cuidar una maestra para 40 niños? Créame que no es justo. Entonces el comercio no se puede abrir, pero los niños sí lo estaban estudiando. Yo soy hijo de una propietaria que tiene un local de infantiles, de ropa infantil y para bebé también. Y nos vemos supremamente afectados porque es nuestra única y principal fuente de economía que teníamos en el momento. Hemos pasado hojas de vida, hemos intentado de varias cosas para poder sanar nuestra crisis financiera, pero no hemos podido sanarla. Respeto, por favor. Se nos está dando cuenta que la gente de escuela, que usted venía a apoyar a la gente de Suba. Solamente la gente de Suba. ¿Para qué les que los muertos van a hacer más, que nosotros tenemos que dejar amenazar de usted. Es que no es un invento, es que la culpa es de usted. Claro, es cierto porque en Corferia se hizo una vaina donde se perdió el presupuesto de toda la localidad. Y ahorita no ustedes vienen a ocuparnos a nosotros. Eso no es verdad. Sí, le parece justo está diciendo este señor. A la gente que necesita. Eso es desinformar. O sea, no, ustedes van a cerrar el comercio. ¿Por qué cierran? Para usted ahí no hay un papel. La gente. Por favor, ¿Para qué? ¿Para qué? No, es una Está muy alto, de todo, pero no podemos nosotros hacer tanto el comercio. Recuerden una cosa, miramos Transmilenio lleno, transporte público lleno, San Victorino lleno, Los Madrugones lleno, es política para todos. Entonces la alcaldesa está dando malos manejos a la problemática. El comercio, nuestra tienda, yo tengo 2 locales, entran 1, 2, 3 personas, no más. ¿Cómo se van a contaminar ahí? Y el problema, tengo alcohol, tapete, tenemos distanciamiento. No. Pero entonces, si usted me dice que no se ve epidemiólogo, ¿qué pasa con Transmilenio? ¿Qué pasa en lo demás? Si la ley es para todos, para todos. Para todos. Los cierres parciales no son la cura, son paños de agua tibia. Soy de los que piensan que deberían cerrar toda Bogotá para que funcionara, pero no lo van a hacer porque la gente ya está cansada. Está cansada de no hay ayudas, de que no hay
cómo sobresalir, cómo sobrevivir, y cada vez suben más las cosas, o sea, la papa, el arroz, todo sube y la gente ya está cansada de estar encerrada. La verdad no es la solución. Creo que se le da un mal manejo a estas situaciones desde el principio. Creo que la alcaldesa se equivocó cuando hizo lo de Corferias, en los dos sentidos, cuando lo montaron y cuando lo desmontaron. Creo que era más fácil haber usado toda esa plata y haber metido en hospitales de las localidades, en centros de salud. Creo que esa era la opción para no tener que llegar hasta esto ahorita, cerrar, que la gente ya no aguanta más, los arriendos son carísimos en la localidad, y tener trabajo 15 días y cerrar 15 días no es negocio, y los dueños de las casas no están dispuestos a negociar nada, porque nosotros los entendemos, ellos viven de eso, viven de sus arriendos, y para ellos es difícil tener que bajarle al arriendo. La policía aprovecha cuando encuentra a alguien, cambio de ayudar, lo que hace es chantajear a la gente. Entonces tampoco sirve, porque la gente está cansada de eso, de que los policías estén chantajeando. Ese es el problema. Creo que los partes y los comparendos no funcionan, creo que eso ya está comprobado, y la ciudad pide a gritos trabajo social. Todo el que se encuentre incumpliendo la norma, que haga trabajo social. La gente viene cansada porque son muchos cierres. Subas la localidad que más han cerrado, la afectación es grandísima. El comerciante lo único que quiere es que lo dejen trabajar y que se haga un trabajo de campo, y que se den de cuenta que por más que los locales estén abiertos, el foco de contagio no es por los comerciantes, el foco de contagio está en Transmilenio, en el CID, en los jóvenes que no hacen caso, lastimosamente no se saben poner un tapabocas, y ese es el problema, o sea, el problema son ellos. Entonces para que nos afecten a nosotros es muy difícil, porque si se pone no hay casi dinero, pues la gente sale muy poco a comprar, pero pues nosotros vivimos del que de pronto pasa y compra. Entonces creo que el comerciante está cansado, y lo que no se quiere llegar es a una pelea, como dijo el alcalde, o sea, amenazar a la gente con que va a haber más muertos. Eso es una amenaza, y por eso fui y lo encaré, porque es que no pueden ir a amenazar al pueblo. La situación de Bogotá es supremamente grave, lo hemos venido advirtiendo, lo advertí como concejal de la ciudad de Bogotá, que desde la administración de Enrique Peñalosa se ha venido desmontando la política social de la ciudad de Bogotá. Se ha reducido el ingreso monetario en la ciudad de Bogotá, la salud es un caos, y ahora con la pandemia, pues todos estos problemas de la reducción de una política social en la ciudad de Bogotá salen a flote. Hoy la gente no tiene con qué comer, y aparte de eso, se niega la posibilidad, la alcaldesa Claudia López, de generar una renta básica mínima, pero que de verdad sirva para algo. 140.000 pesos mensuales, con eso no vive la gente. Por eso la propuesta progresista es que mínimo sea 1,5 millones de pesos. Y esto debe ser en común acuerdo también con el gobierno nacional. Estamos con uno de los expertos más interesantes de la ciudad de Bogotá, que es Ricardo Rosanía, quien conoce a fondo y ha venido haciéndole seguimiento a la problemática de la ciudad. Ricardo, ¿cómo está viendo y qué percibe, qué refleja esta situación hoy de la ciudad de Bogotá? La crisis que hoy en día se nos está presentando en Bogotá, con todo el tema de cuarentena, que las cuarentenas es una herramienta para enfrentar la pandemia, más no la solución. En el caso del distrito y en el caso de la nación, la hacen ver como la solución y no solución. La cuarentena, el instrumento que permite detenerla, y eso le facilitaba al gobierno entonces evitar una descongestión de las urgencias y hospitalización producto o por causa del virus. Y la primera que
que tuvimos en allá 23 de marzo, fue una de las cuarentenas a nivel mundial, porque cuarentena terminó en el mes de septiembre, pero en el mes de enero hizo crisis la cuarentena, porque apareció el fenómeno de los trapos rojos en el sur de la ciudad, por la crisis económica de los sectores más vulnerables de la ciudad. Bien, ¿qué pasó en esa primera cuarentena tan larga? Que el distrito y el gobierno nacional no hicieron nada para el alistamiento, que era toda la infraestructura hospitalaria, y el alistamiento de todo el personal médico y de todo el sector salud. Se suponía que en ese tiempo de la cuarentena, la administración distrital y la nacional hacían todo el esfuerzo para desarrollar la estrategia de prevención, de contención y de mitigación del virus. Eso no sucedió. Entonces cerramos la ciudad y también el país, apagamos la economía, ni se hizo alistamiento de infraestructura, ni se mejoraron las atenciones hospitalarias, ni se alistó el sistema de salud, mucho menos las ayudas sociales que se necesitaban, mucho menos medidas económicas para contrarrestar los efectos del cierre de la economía. Y ahí se nos vino la primera crisis. Cuando abren las compuertas, pues volvimos a lo mismo, a contagiarnos. Y no habíamos terminado el primer pico cuando ya nos aparece este segundo pico. ¿Y con qué nos encontramos? Con que las condiciones de la primera cuarentena y luego de las distintas medidas que tomaron de cuarentenas zonales, etcétera, porque llega la primera cuarentena hasta el mes de septiembre y luego vinieron aplicando una serie de políticas de cuarentenas zonales y de cuarentenas locales. Y eso lo único que hace es detener la velocidad del contagio, pero no es la solución. Esa es la crisis en que estamos hoy en día, a nivel nacional y a nivel distrital, porque el distrito lo que hace es darle o aplicar las mismas políticas del gobierno nacional, que es cruzarse de brazos. Por lo tanto, estamos hoy frente a un efecto dominó, en donde las cuarentenas llevaron a una crisis del aparato productivo, llevaron a una crisis del consumo, llegaron a una crisis del desempleo, pérdida de productividad y el empobrecimiento. Así que estamos frente a tres crisis: la sanitaria, la del aparato productivo y la crisis social. Frente a esos, ¿cuál fue la alternativa para enfrentar el virus? La cuarentena. ¿Y qué implicaciones hoy tiene frente a todos estos brotes que se están viviendo en Bogotá, que ya lo habíamos tenido en el mes de mayo, pero que ahora se van a incrementar mucho más la protesta social? Las protestas que vimos ahora en Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón, hoy en Usaquén, en el Cedrito, es producto de que el distrito y la nación, que aplican la misma política, no se diferencia absolutamente en nada, nos llevaron a un callejón sin salida. Si no encierran, se reproduce el virus a altas velocidades del contagio y colapsan
el sistema de salud y se incrementa el número de contagios y de muertes. Si cierra, o cierres parciales, como ahora quieren hacer, pues se profundiza la crisis económica y la crisis social, que es hoy una crítica también. Así como crítico frente a contener el virus, la crisis económica y social también es muy fuerte. Entonces, teníamos dos tareas fundamentales: aplanar la curva del virus y aplanar la curva económica. Esa crisis, estar cerrando la economía, que un crédito totalmente agiotista. Entonces, la capacidad financiera o económica de la microempresa en Bogotá y de la pequeña empresa no tenía cómo resistir tanto tiempo paralizado. Hoy el balance que presenta hoy Cámara de Comercio es que 54 microempresas y pequeñas cerraron, liquidaron sus empresas. Bogotá promedio tenía alrededor de 26.000 anual que se liquidaban, que había un crecimiento por encima de eso, alrededor de 29.000, 35.000 nuevas empresas que se crean formalmente. De 26 pasamos a 54.000 empresas que liquidaron, y el crecimiento, pues, la economía está cerrada. ¿Y cuáles fueron las medidas del gobierno nacional y el gobierno distrital? Ninguna. Aquí el gobierno distrital tomó unas medidas que se llamaban las medidas en los decretos nacionales más los decretos distritales. Ninguna. Se destinaron 1.7 billones de pesos. Cuando uno mira una ejecución lánguida. En esos 0.7 billones de pesos se destinaron alrededor de 210.000 millones de pesos a todo el tema humano, cuando a Transmilenio le giraron 450.000 millones de pesos para equilibrar la pérdida de pasajeros por la pandemia. Entonces, se preocuparon mucho más por Transmilenio que por la gente. Cuando vemos que en ese primer decreto de la emergencia se 450.000 millones sector salud, de eso solo se ejecutó el 4.5%, que fueron 20.000 millones de pesos para un fracaso. Mientras tanto, los servicios públicos le seguían llegando, comercio cerrado y algunos con. Entonces, unos gobiernos erráticos que privilegiaron el mismo esquema económico que se venía ejecutando antes de la crisis. Entonces hagamos una evaluación de eso. Viene el plan de desarrollo, no se ajustó. El caso de Bogotá no se ajustó.
a la crisis, ni en términos sanitarios, ni en términos sociales, ni en términos. Las mismas políticas, el mismo esquema. Y en este caso peor, porque era un esquema y un modelo económico y una ciudad fracasada. La alcaldía de Claudia López lo que hizo fue darle continuidad a las megas obras y megaproyectos del gobierno Peñalosa. ¿Cuáles entonces son esas políticas macroeconómicas que tomó Bogotá? Absurdas. 1.000 millones de pesos, 500.000 millones de pesos para construir el Hospital Santa Clara en lo que hoy son los predios y la sede y las instalaciones del San Juan de Dios, cuando se ha podido operar el San Juan de Dios para atender. No, hicieron un contrato que firmó Claves de un proyecto de Peñalosa que es, digamos, un exabrupto. A nadie se le ocurre derribar un hospital, porque eso es lo que van a hacer, la torre central del San Juan de Dios, para construir otro hospital, cuando lo que había que hacer era remodelar, mejorar las instalaciones, reforzarlas, y allí la Humana había dejado 38 38 puntos para ampliar las UCI, y se podían ampliar todas porque tiene toda la, digamos, de oxígeno, y las instalaciones allí se podían haber utilizado para atender esta pandemia. Se firmó un contrato por 500.000 millones para tumbar una torre que es para atender. Primera cosa, ¿cuándo vamos a ver esa nueva torre que es un nuevo hospital? Pues 5 o 7. ¿Qué sentido tiene cuando está en medio de una crisis, que hay que regar recursos y que hay que optimizar toda la infraestructura que tenemos en servicios hospitalarios? No, firman otro contrato, Hospital de Usme, y otro contrato, Hospital de Bosa. O sea, 3 contratos por alrededor de unos 7. La infraestructura que vamos a ver en 7 años. La crisis, pues, es ahora. O sea, ahora es que nos tocaba enfrentar la crisis. Un hospital que había que mejorarles todas las condiciones, en infraestructura, en insumos, en medicamentos, en ampliación personal, en mejoraciones del personal médico, etc. Nada de eso se hizo. El SOL compró 140 respiradores. Y los otros 700 los puso el gobierno nacional. Y la de ellos, o el plan, llegaron a Bogotá en el mes de abril, era 4.000 UCIs. ¿Dónde están los 4.000 UCIs? No lo hicieron. Seguimos con todas las deficiencias de la red hospitalaria, con todas las dificultades que al sector salud enfrentar sin ningún plan. El plan no lo llevaron a cabo. Siguieron los contagios, se multiplicaron, se les había insistido que había que agarrar
aquella estrategia de salud en el territorio, o Bogotá Humana la llamó territorio saludable, que es lo más pertinente para contener el contagio. No. Entonces se cruzaron de brazos. Se les dijo, habían recursos. No, lo que hicieron fue insistir en la troncal de la 68, que vale 3.5 billones, en la séptima, que vale 2.3 billones, en el pedazo de troncal allá en la Caracas, en la Caracas, 400.000 millones, otro pedazo en la Cali, 1.2 billones de pesos. Es decir, la misma continuidad del modelo Peñalosa en un periodo de crisis. Ya vamos a cumplir el año de la pandemia. Conocíamos las consecuencias en vidas, conocíamos las consecuencias económicas y los impactos sociales. El modelo Peñalosa había fracasado. Las políticas públicas de Peñalosa habían fracasado. Lo podemos mirar en los indicadores. El PIB de Bogotá en los años 2016 cayó al 1.9. En el 2017, en el 2018 está en manera provisional, y el 2019 en el 6 preliminar. O sea, no son cifras todavía consolidadas. La Bogotá Humana había dejado el PIB en 3.8. El 2014 lo habíamos tenido en el 4.5 y en el 2013 lo habíamos tenido en el 4. Y vamos al gobierno en 3.5. Llevó Bogotá en su primer año al 0.9 y en su año al 0.2. Y hoy provisional, no es un PIB consolidado. De pronto lo conocemos este año, el PIB consolidado de Bogotá del 2019, está a 0.6. Socialmente, se incrementaron todos los indicadores que ellos mismos en su plan de desarrollo, en su análisis de los expertos, lo llamaban el milagro de Bogotá durante 10 años, porque Bogotá Humana deja la pobreza multidimensional en 4.7. ¿En cuánto la dejó Peñalosa? En el 7%, la pobreza multidimensional. Nosotros dejamos la pobreza en 2 puntos. ¿Cuánto la subió Peñalosa? Al 2 puntos. La pobreza monetaria la dejamos en 10.4. ¿Cuánto la entregó Peñalosa? En el 13%. La desigualdad la habíamos dejado en 5 puntos a 5.2. El desempleo, Bogotá Humana la dejó en 8.7, alrededor de 370.000 empleos. Peñalosa le entregó en el 12%, un desempleo de 550.000, se incrementó alrededor de 160 el desempleo en Bogotá. Entonces, esas eran unas campañas.
¿Cómo uno mide el progreso de la ciudad? Si no es por los indicadores de pobreza, por el PIB, por el crecimiento de la economía, por el indicador del desempleo. Ahí es donde se mide si una política es acertada o no. Pues las políticas señaló fueron un fracaso. Dar continuidad a una crisis como la que nos presentó con el COVID. Craso error. Condenados al fracaso y ya demorados. Hoy en día, el deseo de Bogotá llegó ahora en este 22%, tenemos dado con 200.000 personas. Nosotros lo habíamos dejado en 360.000 personas. Porque política fuerte tenía una política acertada. El aparato productivo en todos los indicadores económicos y macroeconómicos y sociales de la ciudad. Ahí están cifras, podemos mirar el desarrollo y la calidad de vida de la ciudad en ese momento. Ya lo hoy. Hoy tenemos el productivo amenazado, una crisis social profunda y persisten en el mismo esquema. Pretenden ahora reactivar la economía de Bogotá, quitándole todos los recursos de la ciudad al sistema del transporte masivo. ¿Cuáles son esos? Transmilenio. Transmilenio es el peor. Transmilenio es el peor transporte que hay. Vamos cerrando. Transmilenio no le aporta la competitividad ni a la calidad de vida, ni le aporta a un buen servicio. Y a la construcción. Es que uno mira el PIB de Bogotá, el empleo en más del 30% está en la economía de servicios y del comercio y la manufactura. Así que la construcción no es más del 5% lo que genera de empleo. Ese es el enfoque que tiene. Vamos cerrando. Concluimos entonces que caímos nos llevaron a un callejón sin salida. No es con encierros y perdimos un año. Las consecuencias las vamos a ver ahora. Más protesta social, profundización de la crisis y con unos resultados fallidos frente a la pandemia. Bogotá lleva 12.500 fallecidos por el COVID y el país lleva 53.000 muertos por el COVID. Estamos entre los peores países, el tercer país que peor maneja la pandemia, y Bogotá está dentro de ese escala. Así que o cambian el rumbo o vamos a ver más explosiones sociales. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y al tercer canal por abrirle estos espacios a las otras voces. Muy amable. Seguimos recorriendo las carreteras de Colombia. En este momento estamos en las carreteras del departamento del Valle, llegando ya muy cerca de Cali. Ayer se produjo otra noticia internacional desde Colombia y tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz, la JEP. La JEP acaba de imputar, de señalar la responsabilidad de la cúpula de las FARC en un delito atroz contra la humanidad como es el secuestro. Su presidente, el doctor Cifuentes, ha sido claro. Esto dejará de llamarse retenciones arbitrarias de
dejará de llamarse retención para llamarse lo que es secuestro y un atentado grave a la humanidad. La JEP ha dicho que la cúpula de las FARC tiene que responder por ese delito. La cúpula de las FARC tendrá 8 días para hacerlo, pero aquí hay un mensaje político de fondo para quienes han sido los críticos más grandes de la JEP y quienes han procurado desmontar la Justicia Especial para la Paz. Cada día se vienen quedando sin argumentos y la JEP poco a poco va revelando la verdad de la atrocidad del conflicto armado en Colombia. 2 analistas nos hablan del tema: Miguel Esteban Suárez, joven analista, y también el reconocido politólogo Álvaro Villarraga. Oigámoslos. Las consecuencias que tiene la imputación de cargos al secretariado de las extintas FARC por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene hondas consecuencias sobre el proceso político en el país. Una de las consecuencias iniciales es la muestra de la eficacia de la jurisdicción al construir un macro caso que devela con profunda contundencia y rigor la existencia de más de 20.000 secuestros en el conjunto del país, dándole una respuesta nacional no solo a los opositores sino al conjunto del país sobre la eficacia de una justicia restaurativa de marco transicional y que abroga los casos y los trata a través de una perspectiva macro y a través de unidades de contexto. Ese es un paso muy relevante para el conjunto del mundo porque ningún otro sistema de verdad, justicia y reparación había hecho un proceso de reconocimiento tan acelerado, en el cual además, fruto de una negociación política, los victimarios tienen la obligación de responder jurídicamente ante las víctimas. Y en ese sentido Colombia marca un precedente a nivel global. Lo segundo tiene que ver con el proceso político colombiano. La JEP, lastimosamente, y el sistema de verdad en su conjunto, como el conjunto del proceso de paz, ha marcado uno de los hitos para la disputa política en el conjunto del país, y en buena medida los opositores del acuerdo se han centrado en construir una narrativa en la cual la jurisdicción es uno de los símbolos máximos de la supuesta impunidad del país. Por el contrario, este proceso de reconocimiento de verdad que inicia en este momento, que se consolida en este momento, significa la posibilidad de salirse del diálogo del país político para entrar en el diálogo con el país nacional y fundamentalmente con las víctimas. Lo segundo, y no menos importante, es que la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido uno de los símbolos de esta narrativa de confrontación política que se ha instalado en el último lustro en Colombia. ¿Eso qué significa? Significa que ha sido uno de los pilares de confrontación fundamentalmente por parte de los opositores del acuerdo de paz, señalándolo como el vínculo fundamental de la impunidad supuesta que brinda el acuerdo sobre los miembros los reincorporados de las extintas FARC. Contrariamente, lo que denota esto es que hay hondas verdades sobre el conflicto armado colombiano, sobre las cuales tanto la comandancia de las FARC como la comandancia de frentes guerrilleros y de bloques va a tener que asumir responsabilidad, y en buena medida responsabilidad sobre el marco de la verdad, sobre la reparación y sobre la restauración por parte de las víctimas. Hoy raramente el principal debate en la agenda pública de los medios ha sido alrededor de la disputa semántica y de la disputa de significado que tiene hondas repercusiones entre la aceptación de los cargos de secuestro y de retención. Yo no podría dar una respuesta legalista al terreno. Hoy, por ejemplo, en la mañana salió Juanita Goberto dando una respuesta legalista a ese terreno, diciendo no, dentro de la imputación de cargos también se reconoce la palabra secuestro, sino que hay una profunda lucha de narrativas, es decir, de quién le da nombre al mal y al tipo de mal que ocurrió en la guerra colombiana, y los opositores simplemente ven un bando legítimo, que es el bando de las Fuerzas Armadas, y un bando que cometió todos los actos deplorables, que es el bando de la guerrilla.
Colombia no se puede seguir debatiendo en este terreno porque la aceptación real del contexto de la confrontación armada en Colombia significa que nosotros tenemos que construir una narrativa y unos significados que acepten que el conjunto de la sociedad fue victimizada por el conflicto armado, y raramente aceptar tesis como las que citó el intelectual Daniel Pecoy, y es que esta fue una guerra contra la sociedad en la cual los que terminaron perdiendo fueron los miembros de la sociedad civil. Y casi que sobre ese sustento se basa la realidad del accionar de la JEP. Ahora, hemos sido incapaces, los que apoyamos el proceso de paz, de construir una narrativa capaz de disputar en estos terrenos, porque en buena medida nos hemos quedado con la debilidad de la apuesta institucional y la incapacidad de construir términos, diálogos y palabras que logren nombrar lo que nosotros estamos haciendo. Definitivamente que demuestra la imputación de cargos, tanto que las FARC tienen que responder, como que hemos sido incapaces como sociedad de transitar a una narrativa de reconciliación nacional. Es una incapacidad profunda, es una incapacidad honda, y seguramente nosotros estamos viviendo ese choque psicológico que significa socialmente el paso por un periodo traumático de tan larga duración como son 50 años de confrontación armada. Es necesario hoy sentarnos sesudamente a pensar cómo nosotros logramos comunicar al país la posibilidad de construir una nueva narración de la reconciliación, ahondando la narración sobre el conflicto. ¿Qué factores nos pueden unir alrededor de esta disputa por la transformación de los valores de la sociedad en un hecho que ya se dio fácticamente, que fue el proceso de dejación de armas por parte de las FARC, y en algún sentido el fin de ese embrujo del patriotismo antiterrorista, que fue el factor cohesionador de la sociedad colombiana durante buena parte del siglo XXI. Ya finalmente lo que habría que decir es que ya en el proceso específico hay unas fases que se van a seguir en este momento. La primera fase es las FARC tienen la comandancia de las FARC, el secretariado tiene 30 días para la aceptación de los cargos. Si no llega a aceptarlos, pues llega un periodo de confrontación jurídica frente a la reclamación de los mismos. De llegarse a aceptar, implica un debate sobre las penas transitorias, y eso es un reto para la Jurisdicción Especial de Paz, porque no todo el entramado de las penas alternativas está ni en el acto legislativo ni en la ley estatutaria de la JEP. Entonces ahí veremos la capacidad de creación de la Jurisdicción Especial por generar penas que también signifiquen la relegitimación del aparato de reconciliación nacional, que significa el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente al conjunto de la sociedad, ¿sí? Porque la JEP no en pocas ocasiones ha dado mensajes encontrados y ha sido torpe comunicativamente para relacionarlo. Hoy necesitamos que la jurisdicción haga un acto que signifique el mayor logro de legitimidad posible dentro de sus fallos. Somos Tercer Canal, canal de la esperanza. Somos Tercer Canal, canal de la esperanza. La JEP, a través de sus reconocimientos, ha emitido el auto 0092, que es una providencia supremamente importante. Han surtido ya una serie de providencias y decisiones en distintas instancias de la JEP, pero sin duda alguna, esta es la decisión más importante hasta el momento producido por la JEP. ¿Por qué? Porque ya es la culminación de todo un proceso de investigación, de toda una fase instructiva. La JEP estuvo acopiando
información voluminosa de la Fiscalía, de organizaciones no gubernamentales, de manera muy importante de los testimonios directos de las víctimas y también de manera importante de la voz de los propios excombatientes de las FARC, de 7 de sus bloques, de muchos de sus frentes y de muchas de sus estructuras de mando y dirección a distintos niveles. De tal manera que esta sala de reconocimiento, con este auto, que es un documento voluminoso de más de 300 páginas, ya tiene una interpretación que recoge todo el estado del arte, todo el análisis y como pieza jurídica entrega unas imputaciones. Es decir, son unas acusaciones. Recordemos que se trata del macro caso 001 de privaciones ilegales a la libertad. ¿Qué dice la JEP en la rueda de prensa de ayer? Y en lo que empieza a conversarse y a difundirse del contenido de esta providencia. Señala como cargos a dirigentes de las FARC en torno a delitos de toma de rehenes, delitos de privación ilegal de la libertad, delitos de secuestro y en condiciones de tener personas bajo estas circunstancias, la comisión de otros delitos, desde luego grave, como casos de maltratos que llegan en casos también a figurar torturas, algunos casos de violencia sexual, algunos casos también de tratamientos indignos y algunos casos muy graves también de extorsiones y cobros a manera de secuestro con sus familiares víctimas. Aclara la JEP, este argumento es importantísimo, que se trató de una política, como tal, un comportamiento sistemático. Encuentra que se reproducen modos de actuación en 7 bloques, numerosos frentes, para un periodo de tiempo supremamente amplio entre 1982 y el año 2012. De tal manera que documenta 21.369 casos de hombres, mujeres de distintas edades y condiciones afectados por tales circunstancias. Desde luego, habrá que estudiarse en detalle el contenido de la providencia porque allí se encuentran distintas circunstancias y modalidades. Por ejemplo, hay la modalidad de los secuestros de fin extorsivos, de cobro a empresarios, a hacendados e incluso luego a numerosas personas con el propósito de una política económica que resultaba una grave violación al derecho internacional humanitario, que muchas veces al haber resistencia o negativa a pagar los secuestros, se documenta allí, se habla también de un número específico de personas sujetas a homicidios y se habla de 1.860 personas víctimas de desaparición forzada. Los asesinatos son documentados en el número de 627. Esta es una modalidad supremamente gravísima en la que ha habido un amplio rechazo en muchos ámbitos en las últimas décadas. Hay otra modalidad que es la retención de personas de la fuerza pública en medio de los combates, lo cual en principio no es transgresión al derecho humanitario, sí se acogen las conductas y comportamientos previstos en el convenio 3 de los convenios de Ginebra en relación al tratamiento de prisioneros de guerra. Pero en tanto se cometen maltratos, torturas o tratos indignos o hechos de violaciones típicas del derecho internacional humanitario contenidas en el artículo 3 común del protocolo 2, también se encuentran casos de la fuerza pública sostenidos como ya violaciones al derecho internacional humanitario. Desde luego hubo prolongaciones injustificadas y hubo maltratos, hubo casos de tortura, hubo a veces, según lo dice el fallo, algunas simulaciones, por ejemplo, de fusilamiento, hubo castigos, todo ello constituyen transgresiones al derecho internacional humanitario. También hubo otra modalidad, el secuestro de líderes o lideresas de tipo político con fines de presión política.
esto constituye toma de rehenes y también constituye grave violación al derecho internacional humanitario y se conjuga con modus operandi que concuerdan también con otros casos de privación de la libertad, como maltratos que podrían llegar a casos de tortura o como amenazas o como castigos que se pudieran imponer, violando normas vigentes del derecho internacional y del derecho interno en lo relativo para el caso al derecho internacional humanitario. Ahora, la gran conclusión es: la JEP está entregando resultados en justicia. Esa es una buena noticia para el país. Se cierra la etapa de imputaciones para el macrocaso 001. Ese ya es un desarrollo importantísimo. Otras experiencias internacionales de justicia transicional demoraron muchos años y décadas para llegar a este tipo de decisiones. Aquí estamos llegando de una manera pronta. Tengamos en cuenta que estos macrocasos incluyen miles de víctimas, miles de presuntos victimarios y miles de documentos consultados. Es un paso extraordinariamente grande. ¿Qué sigue? La respuesta de las personas imputadas. En principio, como principales responsables, 8 personas, una de ellas ya murió, 7 que estuvieron en altos cargos del Secretariado o Estado Mayor Central de las FARC. Si las personas aceptan estas imputaciones, va a haber un proceso transicional de justicia penal de paz que les podrá pronto imponer unas sanciones de carácter restaurativo, de énfasis sobre todo, sí en limitaciones de libertad en términos de circulación territorial, sí en exigencias, digamos, frente al trato indigno cometido, reconocimientos, actos de perdón y dignificación, actos con las comunidades y una gama de posibilidades, además de una forma participativa donde las víctimas directamente podrán entregar iniciativas y podrán haber eventos en el buen sentido de concertar entre la decisión judicial, las propuestas de las víctimas, las propuestas de quienes están imputados en carácter de victimario. Si estos imputados aceptan estas penas, el proceso puede decirse pronto podrá tener ya decisiones finales, una sentencia final, una imputación ya de penas a cumplir de esta manera. Si ellos se negaran a aceptar esas imputaciones o algunos de ellos, cada uno como responsabilidad penal individual lo puede hacer como sí o no, si algunos o todos se llegaran a negar, se abriría un proceso adversarial penal, aún desde la justicia transicional, pero correspondería a la unidad investigativa de la JEP abrir una etapa de investigación y pasaría ya a una instancia de la JEP como proceso ya adversarial penal. Y eso podría llevar a la vez a 2 opciones. Una opción de un pronto reconocimiento de responsabilidad que llevaría a una decisión ya judicial carcelaria de privación de la libertad en centro carcelario entre 5 y 8 años. Si no hay un pronto reconocimiento, esto podría llevar a un proceso mayor hasta que se demuestre la responsabilidad y en caso de demostrarse fundadamente en derecho y a la luz del debido proceso y contando con las debidas garantías, la defensa judicial, la controversia de las pruebas, el tener en todo momento garantías, tanto las víctimas como los victimarios, y allí la JEP como juzgador y como juez decidir, podría llevar a una pena hasta de 20 años en centro carcelario común. Ahí termino, digamos, como el comentario diciendo es saludable para el país, merece un ánimo, una felicitación, un reconocimiento la JEP por este avance tan extraordinario en justicia transicional. Ahora bien, en el contexto político esto causa debates. Ayer escuchamos al presidente Iván Duque diciendo una cosa absolutamente equivocada, absolutamente contraria a lo que es la justicia transicional y el acuerdo de paz. El presidente Duque sale a todos los principales medios de prensa ayer a dar unas declaraciones pidiendo que hubiera sanciones penales proporcionales a las que están en el Código Penal para delitos ordinarios. Eso es un exabrupto total, es una equivocación garrafal.
nada que ver con lo que existe. Esa declaración del presidente Duque pidiendo penas proporcionales con altas penas carcelarias y haciendo alusión a las penas de delitos comunes en el Código Penal está totalmente fuera de lugar. De hecho, aunque no lo diga, es desconocer el acuerdo de paz, es desconocer la justicia transicional. Es desconocer que la justicia transicional no se caracteriza por procedimientos ordinarios y altas penas en cárcel, sino que se caracteriza, en resumen, por un procedimiento distinto que es justicia restaurativa, reconocimiento a las víctimas, revelación de la verdad, reparación de las víctimas, penas alternativas que son penas penales, pero que se hacen en beneficio de la comunidad y se hacen en beneficio de esos elementos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y escuchamos también a otros personajes, sectores opuestos al acuerdo de paz o incluso a algunas opiniones en los medios de prensa desacertados. Por ejemplo, decir que el secuestro es el peor delito, la peor violación. Eso es absolutamente solamente ignorante, sino totalmente contrario a cualquier técnica del derecho común y también del derecho internacional y también de las mismas competencias que tiene la JEP. ¿Por qué? Es que los delitos más graves son los delitos de lesa humanidad, de genocidio y los crímenes de guerra. Tan graves que son delitos de carácter internacional. Y no tiene sentido, lo dice el internacional y lo dice el derecho interno, establecer diferencias entre esos gravísimos derechos. Todos ellos son de suma gravedad. Como tal, estos delitos del orden internacional, entre sus particulares expresiones delictivas, incluyen para el caso referido del macrocaso 001, el delito de la toma de rehenes. La toma de rehenes es un delito gravísimo de carácter internacional, sistemático, masivo y grave de por sí en su definición, tanto que es competencia de la Corte Penal Internacional si el derecho penal interno no responde. Entonces esto le digo porque es totalmente absurdo decir que el delito del secuestro es el peor delito. Es que en técnica jurídica, tanto ordinaria como del derecho internacional como de justicia transicional, cuando se dice toma de rehenes, eso es muchísimo más grave e incluye casos como el secuestro, que es una de sus expresiones, por supuesto, incluso bastante grotesca. En los casos en que se utilizó toma de rehenes para conseguir recursos económicos, pero se utilizó también toma de rehenes, por ejemplo, para presionar al gobierno nacional y al Estado, lo dice la sentencia referida de la JEP con relación a ello. Y sin duda alguna, en estas semanas vamos a tener un intensísimo debate. El expresidente Uribe, el Centro Democrático, sectores de derecha, han descalificado el acuerdo de paz y han descalificado la jurisdicción especial de paz, negando el carácter de sanciones penales proporcionales, legítimas y adecuadas, las que están contempladas en el acto legislativo 001 y los desarrollos legales tenidos por parte de la JEP. Es decir, ellos ya han venido con un discurso pretendiendo encontrar impunidad por el tipo de penas alternativas a que se hace referencia por parte de esta justicia transicional, es decir, reconocimiento de verdad, trabajos comunitarios, apoyo en obras públicas, actos de dignificación, actos de perdón, etcétera, actos de reparación de múltiples maneras que pasan inclusive hasta por expresiones de indemnización en algunos casos. Todo ese acervo de posibilidades penales contempladas inclusive con posibilidad de creatividad y de desarrollo, como lo es propio en el carácter de la justicia transicional, no constituyen impunidad, constituyen sanciones efectivas, constituyen sanciones proporcionales. El viejo discurso de Álvaro Uribe, de la extrema derecha, del Centro Democrático, sectores del Partido Conservador, etcétera, han venido acuñando en campañas presidenciales y en los políticos en general, y cuando pretendieron desnaturalizar la JEP, desconocer, digámoslo así, la consistencia, la coherencia que tiene la justicia transicional, que entre otras, el diseño de la JEP y el diseño en general del sistema integral de justicia transicional, de la
acuerdo de paz en Colombia, que ya es pieza constitucional y que ya tiene varios desarrollos legales importantes, es mirado con justeza, con admiración en todo el mundo. Es el sistema al momento en el mundo consolidado con más desarrollo, con más posibilidades, con más eficacia, y ya está demostrando sus resultados con este auto comentado de su sala de reconocimiento. Llegamos así a una emisión más, al final de una emisión más del informativo del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Hacia las 4 de la tarde estaré tratando de transmitir lo que es la conmemoración, el aniversario por el asesinato de los compañeros de la Colombia Humana asesinados hace un año en Candelaria Valle, precisamente por denunciar la corrupción en ese municipio. Es decir, hasta las 4 de la tarde nos volveremos a ver. Soy Holman Morris y les deseo muy buenas tardes.